Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos con el resumen noticioso de hoy y espero que hayan disfrutado su fin de semana largo. Se hace patente que la semana pasada fue un periodo terrible para nuestra historia, por el incremento sustancial de ataques indiscriminados en la Franja de Gaza y en ciudades de Ucrania. Hay una noticia que indica que países europeos han perdido la paciencia con el gobierno de Israel y están comenzando a implantar sanciones contra ese gobierno debido a la utilización de la hambruna como un arma de guerra y el incremento de ataques contra la población, no solo en la Franja de Gaza, sino también en la zona de Cisjordania. El primer ministro Netanyahu acusó a Francia, al Reino Unido y a Canadá de estar respaldando a Hamas. Recordemos que para el gobierno de Israel, todo palestino es miembro de Hamas. Netanyahu en un mensaje público dijo que estas naciones están en el lado equivocado de la justicia, en el lado equivocado de la humanidad y en el lado equivocado de la historia. En ese mensaje volvió a despotricar contra el establecimiento de un Estado palestino que a su vez implica que Israel contempla anexar todo territorio ocupado por los palestinos y desaparecer por completo dicha entidad política. Durante esta semana hemos tenido titulares como por lo menos 29 palestinos mueren de hambre en la Franja de Gaza, mientras Israel continúa atacando casas y residencias en Jabalilla, dejando 50 muertos más desaparecidos. Según el artículo, Israel continúa aplanando o demoliendo toda estructura multipisos en la zona de Jabalilla. Este artículo también indica que entre los muertos que han fallecido por hambruna hay 29 niños. También menciona que en el sur y centro de Gaza, por fin, el jueves de la semana pasada, Israel dejó entrar a solo 107 camiones con alimentos, medicinas y equipo médico. Recordemos que la población de Gaza se estima en 2 millones de personas y por ende se calcula que se necesitan 500 camiones con alimentos entrando a la Franja de Gaza diariamente. El alimento que se dejó entrar en estos 107 camiones aparentemente es harina para hacer pan. Otra noticia indica de que hay 9.000 camiones con alimentos esperando poder entrar en la Franja de Gaza, donde de estos 9.000 camiones apenas han dejado entrar a 100. En las noticias anteriores les indiqué a ustedes que las instituciones sin fines de lucro que están alimentando a los palestinos se tuvieron que retirar de la Franja de Gaza porque bloquearon todos sus alimentos. Otro titular dice que por lo menos 60 personas mueren por ataques de Israel, mientras que se permite la entrada mínima de ayuda en la Franja de Gaza. Esta noticia también es del 23 de mayo, donde dice que en un periodo de 24 horas, 60 palestinos fallecieron en diferentes zonas de la Franja de Gaza. Los ataques fueron en localidades de la ciudad de Khan Yunis, en el poblado de Deir al-Balah y en 9 campamentos de refugiados en la zona de Jabalilla. Estos ataques se extendieron, según esta noticia, hasta el día del viernes de la semana pasada. La posición del gobierno de Israel es que van a continuar castigando a todo el pueblo palestino hasta que Hamas libere a los 58 rehenes que están en su poder y entreguen todas sus armas. El 22 de mayo ocurrió un incidente en Cisjordania durante la visita de una delegación de diplomáticos que estaban visitando el campamento de refugiados de Jeni, donde esta delegación pudo ver soldados de Israel apuntando con sus armas, con sus rifles, contra ellos, y el sonido de disparos para atemorizarlos, para que abandonaran la zona. Este incidente causó la crítica y la condena por países
como Italia, Francia, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Irlanda y España. Otro titular indica que soldados de Israel admiten que han utilizado palestinos como escudos humanos, obligándolos a entrar a edificios y túneles para averiguar si hay miembros de Hamas o si hay trampas explosivas ocultas. Se describe que le ponen una cámara para asegurarse que su escudo humano está obedeciendo las órdenes y al mismo tiempo ver qué hay dentro de las edificaciones o de los túneles. La amenaza naturalmente es: o lo haces o te ejecutamos inmediatamente. Esta actividad naturalmente es un crimen de guerra. Como saben, en la capital de Washington, una persona llamada Elías Rodríguez le quitó la vida a 2 israelitas a las afueras del Museo de la Comunidad Judía en Washington, D.C. El incidente inmediatamente fue catalogado por la prensa como un acto antisemita y no un acto antisionista. O sea, un ataque contra la religión judía y no un ataque contra el gobierno de Israel. El presidente de Estados Unidos también clasificó este terrible acto como un incidente antisemita. Según las investigaciones que han salido hasta el momento, no hay ningún vínculo directo entre el señor Elías Rodríguez con Hamas, pero se indica que es un activista a favor de los palestinos y se alega que en el momento del siniestro dijo: hice esto por Gaza, Palestina libre. Este incidente sucede cuando en Israel se están llevando a cabo severas protestas en contra de la guerra en Gaza y un funcionario del Parlamento de Israel fue expulsado por expresarse en contra del comportamiento de Israel en la Franja de Gaza. En lo que tiene que ver con el vil asesinato en Washington, donde aparentemente estos eventos no son rutinarios, o sea, no son eventos que son mensuales o semanales en los Estados Unidos. Por ejemplo, para el 20 de abril del año 2022, más de un año antes que comenzara el conflicto en la Franja de Gaza, hubo un incidente donde una persona con nombre musulmán hirió a un ciudadano de Israel que estaba viendo una actividad musulmana. Este incidente que acaba de ocurrir en Washington, D.C., sería el primer incidente durante la nueva administración del señor Donald Trump. Durante la administración de Joe Biden hubieron 5 incidentes con una muerte que se catalogó como un asesinato involuntario. Y durante la administración anterior del presidente Trump hubieron 6 incidentes con 23 muertos. Producto de este siniestro en la capital de los Estados Unidos, el republicano representante del estado de Florida, llamado Randy Fine, en el Congreso de los Estados Unidos hizo una petición de bombardear la Franja de Gaza con bombas atómicas, como se hizo con Nagasaki y Hiroshima, sin tener ninguna consideración de cuántos palestinos serían víctimas de una bomba atómica. Porque para él, los palestinos son diabólicos y su pueblo está construido sobre la violencia. O sea, que este republicano quiere exterminar a 2 millones de palestinos, por lo que hizo el señor Elías Rodríguez, actuando solo. Quiero hacer la nota que hace un año atrás, en marzo 31 del año 2024, el congresista republicano de Michigan, que fue un pastor protestante de nombre Tim Walbert, hizo la sugerencia o insinuó que los Estados Unidos debería utilizar su armamento nuclear contra el pueblo palestino. Así que tenemos por lo menos 2 representantes republicanos que están a favor de utilizar armamento nuclear contra los palestinos en la Franja de Gaza. Recordemos que una noticia del 5 de noviembre del año 2023 indicó que un ministro del gobierno de Israel de apellido Eliyahu presentó la idea de utilizar armamento nuclear contra los gazatíes. Solo por mencionar esta idea, el ministro fue removido de su puesto por el primer ministro,
Benjamín Netanyahu. O sea, fue despedido de su puesto. Recordemos, en un país que alega que no tiene armas nucleares, no puede estar hablando nadie de utilizar armas nucleares. Desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre del año 2023, este sería el segundo incidente contra ciudadanos de Israel dentro de los Estados Unidos. Durante el día de hoy se publicó la noticia que indica que una doctora del Hospital de Niños Nasser escuchó una explosión en la zona de su residencia y cuando llegó a la escena del siniestro se encontró con 7 hijos de su familia que habían muerto por el impacto de un misil de Israel y que no encontraban los cuerpos de otros 2 niños que se presumen que están muertos sepultados bajo los escombros. El padre de los niños, esposo de la doctora, está en cuidado intensivo. Recordemos que había mencionado lo que se ha indicado en otros artículos referentes a los médicos de Gaza, que se consideran blanco legítimo militar por Israel, ya que sin doctores los heridos mueren sin tratamiento médico. Así que esta no es la primera vez que la casa de un doctor es impactada por un misil lanzado por Israel. Otro titular del mismo día indica que 51 palestinos fallecieron en la Franja de Gaza producto de ataques de Israel y que se realizó un ataque contra los hospitales de nombre Hospital de Indonesia y Hospital Al-Auda. La noticia también menciona que de los 38 hospitales dentro de la Franja de Gaza, todavía hay 19 dando servicios de forma extremadamente limitada. En una noticia del 26 de mayo se indica que el jefe ejecutivo de nombre Jake Wood renunció a su posición como administrador de la Fundación Humanitaria de Gaza, que fue creada por Israel y los Estados Unidos para la distribución de alimentos y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El señor Wood dijo que renuncia porque es imposible realizar las tareas de distribución de alimentos para atender las necesidades humanitarias requeridas dentro de la Franja de Gaza. Criticó al gobierno de Israel, indicando que no permiten que los alimentos se distribuyan de forma humanitaria y además que han estado estableciendo un sistema donde los alimentos solo se pueden entregar a los gazatíes en el extremo sur de la Franja de Gaza, que naturalmente es un intento para que los gazatíes tengan que abandonar el norte y el centro de Gaza si desean obtener alimentos. O sea, que están utilizando la distribución de alimentos para desplazar a la población de gazatíes hacia el sur de Gaza, hacia la frontera con Egipto. También menciona que Israel se pasa bloqueando las ayudas porque dice que las ayudas caen en manos de Hamas y que Hamas después vende el alimento para pagarles a sus soldados. Yo no creo que los gazatíes tengan dinero para estar comprando alimentos porque los bancos han sido destruidos, sus casas han sido destruidas, sus posesiones han sido robadas por los propios soldados de Israel que han saqueado sus hogares. El gobierno de Israel en el pasado acusó a Hamas de tener toneladas de comidas que confiscaban en los centros de ayuda humanitaria. Esos inmensos depósitos de alimentos, hasta el día de hoy, no hemos visto visuales que se hayan localizado en ninguno de los túneles que hoy están bajo el control de las Fuerzas Armadas de Israel. Los visuales también indican que multitudes de gazatíes con ollas acuden a estos centros de ayuda humanitaria, donde principalmente lo que se sirve son sopas, por lo que se ve en los visuales, y se distribuye harina para pan, donde prácticamente todos los hornos de las panaderías han sido destruidos. Un artículo indica que Israel implantará este plan de distribución de comida altamente criticado para forzar la relocalización de los gazatíes.
Un artículo de un periódico de Israel del 25 de mayo indica que las Fuerzas Armadas de Israel van a localizar a la población de 2 millones de gazatíes en 3 zonas y alegan que el grupo armado Hamas, después de 1 año y medio de combate y de perder prácticamente a todos sus líderes y su infraestructura, todavía tienen 40.000 terroristas armados. Esa es la misma cantidad de miembros de Hamas que Israel indicó que tenía ese grupo en octubre 7 del año 2023. También alegan que tienen miles de cohetes escondidos, cuando hoy Israel controla prácticamente el 75% de la franja de Gaza. Entonces nos tenemos que preguntar si esto significa que el ejército de Israel le ha quitado la vida a más de 70.000 gazatíes, con miles más de desaparecidos, que se alega que están debajo de los escombros de todos los edificios que han destruido y que continúan destruyendo. Entonces, están prácticamente diciendo que durante todo este tiempo no le han quitado la vida a los miembros de Hamas. Así que yo entiendo que estas alegaciones son simplemente falsedades para continuar una guerra a gran escala contra los gazatíes, con la mentira que quedan 40.000 combatientes y miles de cohetes. Durante la mañana del 26 de mayo se publicó una breve noticia por Reuters que indica que 30 personas adicionales han muerto en la franja de Gaza, donde falleció otro periodista y un experimentado rescatista. El periodista pudo haber sido seleccionado para ser asesinado, ya que falleció junto con su familia en su casa por el impacto de un misil. Recordemos que se ha dicho en el pasado que Israel no desea periodistas dentro de la franja de Gaza, que permitan que la prensa internacional pueda ver lo que realmente está ocurriendo en este conflicto bélico. Recordemos que el 16 de abril del año 2025, la reportera Fátima Suana fue asesinada en su hogar por un misil junto con su hermana que estaba encinta y 9 miembros de su familia. Un día después del anuncio que su documental sobre la guerra en la Franja de Gaza fue aprobado para ser premiado en el Festival de Cannes. Se dice que ella había dicho que sería asesinada por este documental. El 23 de mayo se publicó un titular que dice que el primer ministro del Líbano condena a Israel por ser el perpetrador de una serie de ataques en el sur del Líbano y en el este, en lo que se conoce como el Valle de Beca. La noticia indica de que estos ataques se hicieron con drones y que son una crasa violación al acuerdo de cese al fuego que se hizo en noviembre del año pasado en el Líbano. En lo que tiene que ver con Yemen, el grupo armado de los Houthi continúan lanzando misiles balísticos contra Israel, que han sido destruidos por el sistema de defensa aérea de Israel llamado Arrow. Los escombros del último misil lanzado desde Yemen cayó en la zona de las montañas de Hebrón, que están más o menos en el centro de Israel. Estos escombros cayeron en un lugar baldío alejado de cualquier estructura, así que no se causaron daños en este ataque. Moviéndonos al panorama bélico de Ucrania, recordemos que el jueves de la semana antipasada, en la ciudad de Estambul, el 15 de mayo, en las negociaciones directas de paz y alto al fuego entre Ucrania y Rusia, acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra. Después, el lunes, el presidente Trump tuvo una conversación poco productiva con el presidente Putin, donde al finalizar dicha reunión, el presidente Trump dijo que las negociaciones de paz iban a comenzar inmediatamente, cuando la realidad es que las negociaciones de paz habían comenzado la semana anterior. Durante la semana, el presidente Trump volvió a repetir que las negociaciones de paz comenzarían inmediatamente, algo que no ocurrió, porque vocales del Kremlin
que como ustedes saben son Sergei Lavrov, el señor Peskov y María Zakharova, indicaron que las negociaciones están suspendidas indefinidamente. Se indicó de que no se iba a contemplar un reinicio de las negociaciones hasta que no se complete la transferencia de prisioneros. Hay que hacer notar que el 23 de mayo se informó que la embajadora de Ucrania renunció debido a que ya no respalda la postura de Casablanca y no quiere seguir siendo una hipócrita al servicio del presidente. Según ella, Casablanca se dedica a presionar a Ucrania, poniéndose del lado del agresor llamado Putin, donde en vez de estar buscando la paz, lo que Casablanca busca es complacer para apaciguar a Putin, o sea, mantener a Putin contento. También indicó que la meta de Putin es desaparecer el país y la cultura de Ucrania. En otras palabras, que cuando Putin termine de conquistar Ucrania, es posible que le cambie el nombre para borrar ese país de la historia. Ella también indica que complacer a Putin no es llegar a la paz, porque la guerra continuará hasta que Putin logre sus metas. La semana pasada también se indicó por parte del Kremlin que para que comience un cese al fuego se tienen que cumplir todos los requerimientos de Rusia. Además, el 22 de mayo, el señor Sergei Lavrov indicó de que Rusia no tiene interés de un alto al fuego en Ucrania. Esto significa posiblemente que Rusia ve una victoria en un futuro cercano. Un artículo del Moscow Times que analiza el por qué Putin no se quiso reunir con Zelensky en Istambul indica como una de las causas que el Kremlin y Putin no reconocen a Zelensky como presidente legítimo de Ucrania. Recordemos que en el pasado se ha dicho que es imposible tener elecciones en un país que es un campo de batalla, que el Parlamento de Ucrania reconoce que Zelensky es el presidente, que no hay manifestaciones del pueblo ucraniano solicitando la renuncia inmediata del presidente Zelensky, que esta postura de Moscú de no reconocer al presidente Zelensky es un truco más para seguir posponiendo esta guerra. Hay que hacer la nota que el presidente Donald Trump el viernes fue que se expresó sobre el intercambio de prisioneros. Aparentemente no tenía conocimiento de que fue un acuerdo hecho la semana anterior. Recordemos que se ha informado que el presidente Trump no va a las reuniones de seguridad mundial del Pentágono, que son diarias, donde se alega que solamente ha estado presente en 10 reuniones. Así que debe tener muy poco conocimiento de inteligencia militar de lo que está pasando en el planeta. Eso puede explicar el por qué aparentemente desconocía sobre el intercambio de prisioneros. En lo que tiene que ver con el campo de batalla, yo les mencioné a ustedes que Rusia ha lanzado más drones contra Ucrania en el año 2025 que todos los que lanzó en el año 2024, donde se han incrementado los ataques particularmente contra la capital de Ucrania. El domingo 25 de mayo, un artículo del New York Times indica que Rusia lanzó el ataque más severo que ha hecho en el año 2025, lanzando más o menos 370 misiles y drones contra Ucrania, donde hasta ahora hay 12 muertes confirmadas y muchos heridos. Según la Fuerza Armada de Ucrania, Rusia lanzó 69 misiles balísticos y 298 drones explosivos. Las defensas de Ucrania indicaron que pudieron destruir 2/3 partes de los misiles lanzados y una gran cantidad de drones. Estos son números que no se pueden verificar. Recordemos que Rusia lanzó un severo ataque contra Ucrania en plena reunión para negociar un alto al fuego en Istambul el 15 de mayo. El presidente de Ucrania se quejó por el silencio de los Estados Unidos ante estos ataques por parte de Rusia. Se indicó que el enviado especial del señor Trump a Ucrania, llamado Kellogg,
fue el primero en emitir una condena contra estos ataques en su cuenta de Twitter. Recordemos que estos políticos ahora se creen que las redes sociales son el mecanismo oficial de comunicados diplomáticos. El enviado especial se limitó a decir que matar mujeres y niños indiscriminadamente de noche en sus hogares es una violación de los protocolos de Ginebra del año 1977 que protegen a los inocentes. Más tarde el presidente Trump se limitó a decir por su red social lo siguiente: no me gusta lo que hace Putin, está matando a mucha gente. No sé qué demonios le pasó a Putin. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él. Pero están lanzando cohetes a ciudades y matando gente. Y eso no me gusta. Estamos hablando y está lanzando cohetes a Kiev y otras ciudades. Y no me gusta nada. Estoy muy sorprendido. Cierro la cita. Así se expresó el presidente de los Estados Unidos. Anteriormente, estos comunicados se publicaban en la página de Casa Blanca y se enviaban en un documento al gobierno de Rusia de forma directa o a través de las embajadas con copia a los archivos nacionales de los Estados Unidos, porque son documentos oficiales. Si uno hace un comunicado a través de una red social privada, sería solo para comunicar que se está preparando un documento oficial para ser enviado al presidente Putin. Del comunicado del presidente Trump podemos ver claramente que es una confesión que él tiene una larga amistad con el presidente Putin. También se informó que el domingo 25 de mayo se completó el intercambio de prisioneros establecido el 15 de mayo en Estambul. Se supone que, completado el intercambio de prisioneros, que en algún momento se coordine la continuación de las conversaciones de paz directas entre Ucrania y Rusia. Durante este intercambio de prisioneros, Rusia no solo continuó lanzando sendos ataques contra Ucrania, sino que además reclama que pudo exitosamente tomar control de 2 poblados en la zona de Donetsk y un poblado en la región de Sumy. Mientras tanto, Ucrania ha continuado con ataques que aparentemente no han sido exitosos contra Moscú, utilizando diferentes tipos de drones. El único éxito para Ucrania que reporta el alcalde de Moscú es que se ha tenido que paralizar el tráfico aéreo en los aeropuertos que rodean la ciudad. Una noticia publicada por el medio noticioso TASS de Moscú indica que el 20 de mayo el presidente Putin estaba visitando la zona liberada de Kursk en su helicóptero y que estuvo expuesto a un ataque de gran escala por drones enemigos. La noticia indica que todos los drones lanzados por Ucrania fueron destruidos. En ningún momento la noticia indica de que dicho ataque se realizó en conocimiento de que Putin era pasajero del helicóptero. La noticia tampoco especifica qué tipo de drones fueron interceptados y destruidos. Por otro lado, el periódico BBC publicó una noticia indicando de que Trump considera implantar sanciones. Recordemos que ha estado amenazando con sanciones desde hace casi ya un mes. Además, aparentemente el presidente Trump emitió otro posteo para corregir y aclarar su posteo anterior diciendo lo siguiente: siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha convertido en un demente. Está matando sin necesidad a muchas personas. Yo no estoy hablando de soldados. Misiles y drones han sido disparados contra ciudades en Ucrania, absolutamente sin ninguna razón. Siempre he dicho que él quiere todo Ucrania, no solo un pedazo del país. Y eso parece que es la realidad. Pero si lo hace, eso será el principio de la caída de Rusia. De la misma manera, el presidente de Ucrania no le está haciendo favores a su país, hablando de la manera que lo hace. Todo lo que sale de su boca
causa problemas. A mí no me gusta y lo mejor es que se detenga. Esta guerra nunca hubiese comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelensky, de Biden y de Putin y no la guerra de Trump. Yo solo estoy ayudando apagando los grandes y horribles fuegos que han comenzado por la grave incompetencia y el odio. Cierro la cita. Yo realmente no sé dónde estaba la mente de Trump a través de todos estos años, donde inequivocadamente Putin, políticos poderosos de Moscú y propagandistas populares como Solovjov han indicado claramente que Ucrania no existe y que ese territorio es ruso y no importa quién estuviera en la presidencia de los Estados Unidos. El plan expansivo que Putin comenzó al llegar a la presidencia era y será imparable. Y aún más ahora que Trump dice que esa no es su guerra. Así que cuando Rusia ejecute una operación militar especial contra Moldavia, contra los países bálticos, contra Polonia y contra Finlandia, el presidente Trump dirá que esa es una guerra entre Rusia y esos países y que no es una guerra de Trump y culpará a la OTAN por dichas guerras. Antes de cambiar el tema hay que hacer la nota que cuando comparamos las muertes de civiles en Ucrania con las muertes de civiles en la Franja de Gaza desde que comenzó la operación especial de Putin en Ucrania el 24 de febrero del año 2022 y desde que comenzó la operación militar de Israel en la Franja de Gaza el 7 de octubre del año 2023, o sea, más de un año después. Las muertes de civiles en la Franja de Gaza es mucho mayor que la muerte de civiles en Ucrania. Una estadística indica que hasta el 30 de abril del año 2025, un poco más de 13.000 civiles han fallecido en Ucrania, mientras que por otro lado, en la Franja de Gaza, la cifra está sobre los 70.000. Es mi opinión que es posible que el motivo por el cual Putin ha incrementado sus ataques a zonas residenciales en Ucrania puede ser que le quiere demostrar al pueblo ucraniano que el presidente de Ucrania no los puede proteger, que Estados Unidos tampoco los puede proteger y que la única solución es una rendición bajo los términos del presidente Putin. Algo similar y más sangriento ocurre en la Franja de Gaza para forzar al grupo armado Hamas a rendirse y deponer las armas. Algo similar todavía más sangriento hizo Estados Unidos para forzar una rendición incondicional contra el pueblo de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Reuters publicó una noticia indicando que el Kremlin acusa al occidente de estar ayudando a Ucrania para atacar a Rusia. Según Patrushev, asesor de Putin, el occidente está directamente ligado a la incursión de Ucrania dentro de la zona de Kursk. Este señor también está diciendo que la OTAN se prepara para llevar a cabo una operación militar con el propósito de apoderarse de Kaliningrado. Y por eso, según él, todos los ejercicios militares en Lituania y otros países bálticos son ejercicios para esta invasión. Esto naturalmente puede ser un truco por parte de Patrushev para justificar el incremento de tropas y de instalaciones militares en la frontera con los países bálticos. Lo que se ha anunciado durante varias semanas es que por primera vez Alemania está posicionando 4.800 soldados de forma permanente en Lituania y que los países bálticos han aumentado su presencia militar en su frontera con Bielorrusia y Rusia. Y además que Finlandia está haciendo lo mismo, localizando tropas en la frontera con Rusia por dos motivos principales. Número uno, como mencioné en las noticias anteriores, Bielorrusia y Rusia están haciendo instalaciones permanentes militares cercanas a la frontera
con todos estos países, donde nos tenemos que recordar que gran cantidad de los mercenarios de Wagner Group se relocalizaron al oeste de Bielorrusia, cercanos al estrecho de Suwalski, que conecta a Bielorrusia con Kaliningrado, y que Bielorrusia anunció que tenía armamento nuclear amenazando al occidente con dicho armamento nuclear, donde además se anunció que Rusia estaba localizando misiles balísticos Orenisk y misiles hipersónicos en suelo de Bielorrusia. Y número 2, que Rusia está llevando a cabo una campaña para desestabilizar estos gobiernos, llevando migrantes musulmanes a la frontera de estos países para que entren ilegalmente y debiliten su economía. O sea que Rusia, en vez de deportar a estos migrantes a su país de origen, los utiliza como arma humana en contra del occidente. En asuntos internos de los Estados Unidos se anuncian cientos de despidos dentro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estos despidos comenzaron con los peritos que refutaron al presidente Trump, indicando que no hay evidencia que apoye que el presidente Nicolás Maduro esté enviando al Tren de Aragua a los Estados Unidos como una fuerza militar atentando contra la nación, y por ende no aplica el acta para enemigos extranjeros. La directora de Homeland Security despidió fulminantemente a estos peritos y ahora está en el proceso de despedir a decenas de oficiales del Consejo de Seguridad porque los considera que no son fieles al presidente. En otras palabras, la nueva función del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no es proteger a la nación, sino que es apoyar todo lo que dice el presidente. Así que, si el presidente dice que bajo órdenes de China los carteles de droga son milicias y saboteadores de dicho país, catalogándolos como fuerza enemiga foránea, el Consejo de Seguridad Nacional y todas las agencias de seguridad tienen que respaldar al presidente, aunque esté diciendo una gran mentira. Como ustedes saben, se nos ha vendido de que el futuro depende de la instalación de estos enormes data centers, porque la tecnología del futuro es la inteligencia artificial. Se nos ha indicado que el único problema de estos data centers es la enorme cantidad de electricidad que consumen, y por ende se están rehabilitando plantas nucleares, reactivando generatrices de carbón, de combustible fósil e instalando generadores de gas metano para energizar estos data centers. Esto naturalmente va a generar más contaminación ambiental, ya que la EPA está eliminando las regulaciones donde tendremos un aire más contaminado, aunque el presidente nos prometió un aire más limpio durante su campaña presidencial. Pero lo que no han dicho, o debo decir, han ocultado, es que estos data centers necesitan miles y miles de galones diarios de agua para enfriar a la temperatura adecuada sus ordenadores y bancos de datos. Un artículo menciona que un data center de poco tamaño necesita 300,000 galones diarios de agua. O sea, la cantidad de agua que consume 1,000 familias. Y además, en un país donde estamos viendo una alzada de la falta de agua en los lagos, en los ríos, que se secan, ahora para empeorar esta escasez del líquido que nos mantiene vivos, se van a construir data centers por todos los estados. Para mí es curioso y desconozco la razón por la cual no construyen estos data centers para que utilicen el agua de mar de los océanos en sus sistemas de enfriamiento. Y ya llegamos al final de otro resumen noticioso.
Recuerden que me pueden comprar un cafecito a través de los Super Thanks. Hasta mañana. Tengo un mensaje especial para todos ustedes. Desde que comenzó el año 2025, comenzó un fenómeno similar en muchos canales de YouTube que tocan temas sensitivos y controversiales. Se identifican 4 temas en particular que son política internacional y nacional, noticias sobre escenarios bélicos como por ejemplo la Franja de Gaza, más temas como Donald Trump y armas de fuego. Lo que se menciona es que los administradores de YouTube han modificado el algoritmo para reducir sustancialmente la exposición y los ingresos de estos canales. Supongo que para propulsar su salida de YouTube o para demostrarle a la nueva administración de Donald Trump que YouTube no respalda este tipo de contenido. En mi caso en particular, que me concentro más en el tema controversial de los escenarios bélicos actuales y futuros, desde que comenzó esta administración y lo que aparentemente está haciendo YouTube y el señor Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, donde recordemos que YouTube le pertenece a Google y el CEO de Google es de los billonarios que se presentaron a respaldar a Donald Trump. Los ingresos de este canal se han reducido por un factor de un 50% o solo $3.50 diarios. Por ende, para poder por lo menos recompensar la pérdida del 50% de los ingresos del canal, como muchos otros canales, necesito su ayuda para batallar contra el algoritmo, donde ustedes pueden recomendar activamente este canal. Los que ven mis videos y no son miembros del canal, les pido que se hagan miembros. Y de ser posible, pueden ser patrocinadores del canal, como miembros de la zona privada o donar a través de PayPal o de los Super Thanks. Gracias por haberme patrocinado por tantos años.